un vallenato desesperado. Pero yo así vi, cuando a Shakira le gustó, le dije, uy, esta canción se va a ir lejos. Descubrí que ella creía más en mí que yo mismo. ¿Cómo llegó ese momento con Shakira? ¿Cómo fue? ¿Sabes? Ni siquiera se llamaba La Bicicleta. ¿Ah, no? Una leyenda viva de la música latina, ícono del vallenato moderno, ganador de múltiples premios, persona del año 2024 de los Latin Grammy, un artista con más de 30 años de carrera que transformó el folclore colombiano en un movimiento mundial, el rockero del pueblo, Carlos Vives. Pero cuando yo cantaba, como que ¿sabes? Ahí podía superar cosas. Me he comido estas palabras en lugares importantes, tal vez por no crear polémica y vaina. Si lo que está pegando es el reggaetón, yo también voy a ganar, y voy a cantar así también, porque así te canta todo el mundo. No, Es un deleite sentarte a platicar contigo de como tú echas los cuentos, porque además lo vives. Siempre busco impactar, sorprender con lo que hagamos. Y el camino que escogí en la música, me puso un rótulo aquí que decía, este man es colombiano. En tiempos muy difíciles, Rodman. En tiempos muy difíciles para Colombia. Tu música era como un bálsamo para eso. Tú sales con aquellos chorcitos de blue jean, vestido con esta pinta, esos pelos tipo rock. Y uno empieza a buscar ese camino de ¿qué puedo hacer como cantante que sea original? ¿Cómo llega Claudia Elena a tu vida? Vamos a comerciales. Dale. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Yo primero. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, una comunidad que está diseñada para que te inspires y que luches por tus sueños y que no dejes nunca de soñar. Y hoy me complace, primero invitarte a que te suscribas antes de que mi productora me regañe, porque siempre me regaña. Empieza a hablar del podcast y me invitas a que se suscriban. Suscríbanse, así no te pierdes ninguna notificación. Pero hoy estoy feliz como una lombriz porque tengo un invitado demasiado especial. Para mí es una persona que es una energía contagiosa de buena vibra, felicidad, un ídolo de multitudes. Y es una persona que cuando yo pienso en una frase, digo, hay una frase hermosa que dice, no esperes a que te necesiten, crea la necesidad. Y este es un personaje que creó la necesidad de tener que escucharlo con su música, reinventando algo que tradicionalmente ya era histórico y que pudo internacionalizar un género musical muy de su tierra que hoy por hoy todos amamos. Una persona que se mantiene vigente con el paso de los años y que su sabiduría emocional es quizás uno de sus secretos mejor guardados. Y estoy hablando de mi querido amigo Carlos Vives. Rodner, No, qué gusto tener. Estar en tu podcast, lo máximo. No, para mí es maravilloso. Así cara a cara. Así cara a cara, como siempre hemos estado. Sabes que a pesar de que han pasado tantos años, que tú eres el fenómeno de multitudes, ídolo, adorado, amado, yo siempre he admirado de ti tu don de gente y tu sencillez. Hey. Y siempre me ha causado curiosidad porque he visto otras artistas que sin tener el estrellato que tú tienes, se les sube a la cabeza y pierden esa esencia y esa humanidad. Y tú eres una persona que eres absolutamente transparente. Y a mí siempre me ha llamado la atención, digo, ¿cómo Carlos ha logrado mantener primero ese genuino amor por tu Colombia, que lo has llevado al mundo entero, y mantener los pies sobre la tierra con la estrella tan grande que llevas sobre tus hombros? El molde. Mis moldes. Tus moldes, correcto. La gente con la que me crié, que admiraba de niño, que, ¿sabes? Me enseñaron cosas. Y el camino que escogí en la música, me puso un rótulo aquí que decía, este man es colombiano. Porque escogí un camino muy colombiano en la música. Entonces, claro, eso me llevó en tiempos muy difíciles, Rodman. En tiempos muy difíciles para Colombia. En su imagen, en todo, en los prejuicios, en tantas cosas. En la falta del sentido común de que un país no son sus delincuentes, ¿no? No son sus bandidos. Un país es mucho más que sus bandidos. Entonces,
me vi enfrentado a hablar de mi país, a contrarrestar todo lo que se decía, a donde uno llegaba. Ah, tú eres colombiano. Ah. Mira, qué increíble que tú digas eso. Yo voy a echar este cuento porque, claro, me lo estás poniendo muy en perspectiva. Yo viajé en el año 1991 de Miami a Londres y aterrizamos en Heathrow, en el aeropuerto. Y yo me acuerdo que había un vuelo que venía de Colombia, de Avianca. Ajá. Y a los pasajeros de ese vuelo los separaron del resto de los turistas normales. Y estaban todos contra la pared porque había el estigma de que estas personas que venían de Colombia eran narcotraficantes. Claro. Y tu música fue como un antídoto, como bien lo dices tú, Ajá. para limpiar todo ese daño histórico, que esa etapa tan acérrea que hubo del narcotráfico en Colombia cuando Pablo Escobar, y tu música era como un bálsamo para eso. Sí, es que hablábamos de otra Colombia, se hablaba solo de una Colombia muy difícil, muy complicada, y era la oportunidad de hablar de una Colombia maravillosa y de tantas cosas maravillosas. Y ya no estaba solo, ya habíamos muchos, ¿sabes? Y siempre, de pronto, el arte, la música, antes de nosotros, había sembrado, la poesía colombiana sembró cosas importantes que yo después recogí. Cuando fui a México, cuando llegué a Argentina, con esa generación de hace 30 y pico de años que hoy ya no está, pero que estaban todavía en los medios y que tenían la posibilidad de hablar de esa otra Colombia más rica, más humana, más maravillosa. Ahí quiero llegar, pero antes de eso quiero que el público conozca tu historia de vida. ¿Cómo fue tu entorno? ¿Cómo fue tu infancia? Porque no quiero decir que hayas tenido una infancia idónea, pero me parece que es así por lo que rescato de tu música. Ajá. Que precisamente tu infancia es la que hace que esas raíces penetren en esa tierra colombiana. Total. ¿Cómo fue tu hogar? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo fue esa infancia de Carlos Vives? No, esa infancia fue muy linda. Una infancia muy linda, un lugar muy bonito que es Santa Marta, donde siempre te invito. Y en una familia sencilla, mi papá médico, mi mamá ama de casa, como de la clase media. En mi familia también muy encopetada, parte de mi familia en la política y en la agroindustria y cosas de esas. Por el lado de mi abuelo, todos profesionales. Mi tío José Ignacio, abogado, mi tío Rodrigo, médico, especializado en unas cosas, mi papá médico especializado en otras. Me crié en una familia con mucha sensibilidad, además, ¿sabes? Porque pero nadie en el con sensibilidad. Pero nadie en el espectáculo. Mi abuelo tocaba el piano y, por supuesto, cuando yo desde muy chiquito, mi papá se dio cuenta que tenía una voz particular. Entonces, él me grababa con su grabadorcita que grababa las conferencias de medicina. Me grababa, entonces siempre me promovía a cantar y yo cantaba con él. Y mi abuela que tocaba el piano, tú sabes cómo era el cuento, en la iglesia, íbamos a la catedral, a la misa y cantábamos en la misa y llegaban a las navidades y había que cantar en el pesebre y había que hacer las novenas. Entonces siempre canté, entonces siempre hubo como la música, pero mi familia no, más bien un poco, no muy extrovertidos. Claro. Fui así un poquito junto con mi hermano Guillo, digamos que... Eran los excéntricos de la familia. Los excéntricos. Correcto. Pero cuando tú empiezas a descubrir la música, que me estoy dando cuenta que era un tema más familiar o inclusive de la iglesia, ¿no lo tenías planteado como vida? Ajá. No. Yo llegué... A mí la música me sirvió para superar cosas que me pasaban en mi infancia. Era mucho miedo... mucho miedo de cosas, entonces poco a poco me daba miedo. Pero cuando yo cantaba, como que ¿sabes? Ahí podía superar cosas. Y cuando se rompió mi familia, que yo tenía 11 años, fue un momento muy difícil. ¿Tus padres se divorcian? Sí. Y nos fuimos a vivir a Bogotá, que era otro mundo, otro país. Eso es algo que tiene Colombia, que solamente cuando la vives puedes entender, ¿no? Que somos muchos países dentro de un solo país. Claro, no, una cosa es la gente de la costa. Nosotros, que somos costeños. Nosotros, es decir, yo siempre he pasado en otras partes como venezolano porque soy costeño. Sí. Colombianos, que somos los mismos. Son más venezolanos que colombianos. Somos más venezolanos que colombianos porque comemos tequeño y hallaca y pasteles de arroz. Y Carlos, para ti, ¿qué tan difícil fue llevar ese divorcio de tus padres con 11 años? No, muy difícil porque eso fue un rompimiento. Se rompe algo que para mí, es decir,
Yo hoy siento que es fundamental para una sociedad, la familia, ¿sabes? Tu seguridad, el núcleo, muchas cosas. Creo que es importante. Y bueno, y nos pasó eso, y a mí me pasó eso. Y eso me tiró a una ciudad que es Bogotá. Y yo llegué con mucho miedo, pero apenas empiezo a descubrir ese altiplano donde está la ciudad y la gente, y me empecé a enamorar de Bogotá. Pero una cosa muy seria. Sí, muy seria, pero me ayudó. Pero claro, éramos muy exóticos. Yo era el costeño del colegio. No, entonces esa vaina era increíble. Yo cogí una guitarra, cantaba un vallenato y mis amigos eran como que, wow, ¿puedes ir a la chimenea de mi casa este viernes? O sea. Claro, te las primitas, las vainas y ya el costeño. Claro. Entonces me ponían a hablar. Ay, mira cómo habla de... Entonces me decían, di 8. Y yo decía, 8. Y esas variaciones dos. Éramos exóticos. Claro. Nuestra forma de hablar, porque éramos extrovertidos. Yo dentro de mi timidez, imagínate. Nadie puede pensar que tú eres tímido. Sí, pero muy duro, claro. ¿Eres tímido? Por lo que me pasó, es decir, era un niño, cuando se rompe mi familia, entonces como que, ¿sabes? Como que... Te sentías fracturado. Sí, como que, María, fue una vida muy compleja, muy difícil. Pero al final sí, lo que tú decías ahorita, que hablábamos ahora de que yo terminé escogiendo hacer la música de ese mundo que perdí, de ese territorio que perdí, de lo que me enseñó mi papá, de esos juglares que él llevó a la casa, de esos compositores del que él hablaba y que algún día yo después hice un disco. ¿No? Y ya yo solo hice el disco no para ver si me traía a Miami, no para ver si me iba a volver famoso, sino para ver qué cara ponía él cuando yo oyera las canciones de sus amigos grabadas por mí de la manera como yo las grabé. Wow. ¿Sí? Pero llévame ese proceso, porque asumo, Carlos, que tu incursión en el mundo de la música, ¿cómo se empieza a formalizar? Porque lo que estoy viendo es que lo tenías más como un hobby social. Sí, total. Y como una herramienta más bien de penetración social. Sí, total. Con una ciudad nueva. De romper esa soledad y ese miedo. ¿Y cómo empiezas? O sea, ¿cómo te descubren? ¿Cómo llegas tú a convertirte en un cantante que hace esa música tan maravillosa? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Porque yo me entregué a Bogotá. Yo me fui a la calle a Bogotá. Yo quise estudiar medicina como mi papá y empecé a estudiar y todo, y ya tenía bata y los primeros libros y fui a la morgue y dije no más. Hasta ahí llegó el amor a la medicina. Pero sí, no, pero además también porque ya estaba cantando en algunos bares. Ajá. Sí, y empecé a cantar en bares y a unirme con gente para cantar en bares. Pues fui a la universidad y también con los músicos de la universidad empezamos a trabajar. ¿Cómo llegaste a esos bares? ¿Tocando puerta o cómo fue? Imagínate que yo tenía una novia que estudiaba en mi universidad y ella me dijo un día, estoy trabajando en este lugar, ¿no? Y entonces yo me fui a ese lugar, y ese lugar se llamaba Ramón Antigua. Y Ramón Antigua era un sitio de un artista muy importante, Leonardo Álvarez, que él había sido de la época del Club del Clan, todo ese movimiento del Club del Clan de los 60, 70. Y él tenía un lugar donde tenía super bandas de músicos que tocaban por la noche, pero además hacían algo espectacular, y era que de cada mesa se escogía un representante y se iban a cantar. Y la mesa que ganara le hacían rebaja en la cuenta, le daban una botella más de aguardiente, ¿sí? Entonces terminé en ese mundo y empecé a cantar ahí, ¿no? Luego empecé a trabajar toda la parte artística del lugar. Es decir, luego yo tenía la responsabilidad de que lo que pasara esa noche, de sacar a la gente, y empecé a trabajar en los bares. Yo por eso tengo ese lugar que tú conoces en Bogotá. Eso es lo que estoy ahorita asombrado. De que ese momento en tu vida, Carlos, te estaba preparando para el empresario. Ajá. Sí. Que hoy por hoy eres. Porque aparte de cantante, tú tienes este lugar en Bogotá maravilloso. Ajá. Que es como una sala concierto. Que veo que es la réplica un poco de mi vida, de lo que me pasó en la vida. Qué Claro. Amo eso. Amo esa Bogotá que me llevó a... Sí, y que pues
ahí, entre cosas difíciles y bonitas, me enseñó cosas, esa ciudad. ¿Y en qué momento es tu big break? ¿En qué momento tú sientes, Carlos, que es como que, bueno, esto ya no es un hobby? Sí. No, porque no tenía muchas expectativas, además porque escogí un camino de la música que no era como el que la industria me proponía, porque además yo ya había sido exportado hacia Puerto Rico y gracias a productores venezolanos que pasaron por Colombia vieron una novela que habíamos hecho en Cartagena y ellos, como vendían novelas en toda la cuenca del Caribe, se llevaron mi novela a Puerto Rico y en Puerto Rico esa novela fue un éxito. ¿Cuál era? ¿Cómo se Una llamaba? novela que yo hacía de boxeador que se llamaba El Gallito Ramírez. Ajá. Fue una novela, pero de verdad que todavía tú le preguntas a Daddy Yankee, el gallito. Tú le das a Wisin, el gallito. Todos los boricuas lo vieron. Claro. Claro, y lo vieron chiquitico y las mamás hablaban de eso y las abuelas hablaban de eso. Y yo para ellos soy el gallito. Entonces llegué allá y es cuando yo te he contado siempre. Yo llegué allá y a nadie se le ocurrió que yo pudiera ser colombiano porque mi acento era más parecido al de los venezolanos. Entonces, como ellos tenían una relación profunda con Venezuela, es decir, la relación más clara con Hispanoamérica que tenía Puerto Rico en ese entonces era Venezuela. Así era. Había muchas conexiones también en la música, la goza, la farándula, las novelas, todo el cuento. Y yo llegué a disfrutar de eso. Claro. Gracias a que la gente pensaba que era venezolana en ese momento. Y entonces fue muy especial. Fue muy especial y claro, grabé mis primeros discos de balada con CBS, que hoy es Sony. Se llama CBS. Yo vengo del pasado. Y grabé una balada que decía: no podrás escapar de mí, donde vayas iré por ti, de un amor se me ha subido a la cabeza. Ah, qué bonito. De Jorge Luis Piloto, maestro. Muy bonito, claro. Y grabé Cierra los ojos, que después tuvieron más éxito en salsa. Las versiones que se hicieron en salsa de esas canciones, que fueron originales para mis discos de balada, tuvieron más éxito. Pero Carlos, lo que quiero ver, porque te me estás adelantando, Mierda. porque tú entras a la actuación, Ajá, sí. asumo, sin haberte capacitado como actor. No, todo lo contrario. Yo fui a la Escuela Nacional de Arte Dramático, estuve en la escuela, pero que era, sí. Es que la historia, yo siempre la cuento porque yo estudiaba medicina. Ajá. Y un día una amiga de la escuela me dice: hey, necesito esta dirección. Y yo, que conocía Bogotá como la palma de mi mano, le digo: ven, vamos, bajemos por acá. Y bajando de la 39 con séptima, donde está la Universidad Javeriana, donde estudiábamos, y tú vas, pasas la 13, pasas la Caracas, pasas no sé qué. Era la dirección que ella estaba buscando, pero de repente pasamos y hay una casa, que es una casa que después ya descubrí toda la historia, una casa muy importante en la historia de Colombia, donde había un hecho escénico, había un hecho teatral por las ventanas, había gente dando parlamentos y había una banda tocando en el techo y era una cosa como que nos llamó la atención. A todos los que íbamos caminando ahí, nos detuvimos para ver la cosa, vimos el hecho teatral y de pronto desapareció todo el mundo, las ventanas se cerraron, las puertas se cerraron, los músicos se bajaron, todo el mundo se metió dentro de la casa. Y entonces me dice: vamos, Carlos, vamos. Y yo le digo: espérate un segundo, quiero saber qué es esto. Entonces me voy a la puerta y veo una cartelera que dice Escuela Nacional de Arte Dramático, Universidad Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura. Y entonces, inscripciones abiertas. Primeros exámenes, segundos exámenes, terceros exámenes, cuartos exámenes. Mi libro de medicina, empiezo a apuntar la fecha de los exámenes y empiezo a bajar de mi clase de medicina a la Escuela Nacional a presentar los exámenes hasta que un día me dicen: pasa. No te lo puedo Y creer. resulta que estaba, no sé si fue la primera fecha o segunda fecha del Festival de Teatro de Manizales y toda la escuela iba para allá y de repente ya estaba con mi mochila. Adiós la escuela de medicina. Con todos los hippies. Con todos los hippies. Y terminé en la escuela. Y después me capacité como actor de televisión en una compañía muy importante en Colombia que se llamó RTI. Con el profesor Boris Roth. Entonces empecé con un programa de niños 4 años que se llamó Pequeños Gigantes, después novelas del mediodía, después novelas del prime time de la noche. Y unas más malas, unas mejores. Bueno, como todo. Y ahí te detengo porque asumo que quizás tu papá estaba muy orgulloso de que tú estabas en su momento inicial estudiando medicina. No. Él después me confesó. Y yo sí dije: Carlos, qué raro que vaya a estudiar medicina, si es lo que le gusta es... La tenía clara tu papá. Mi papá la tenía más clara que yo. Es verdad, Rod, es verdad. Y ellos siempre fueron librepensadores. La verdad es que además por lo que nos pasó y todo,
¿Sabes? No. ¿Y cuándo entonces Sálvese quien pueda. tú empiezas, sálvese quien pueda, no, pero te ha ido muy bien, gracias a Dios, con esa decisión? Está bien. ¿Tú empiezas entonces por la actuación profesional antes que el canto? No, porque fíjate que yo cantaba más en la casa y claro, llegaba, yo hacía de San José es que mi abuela era porque le gustaban hacer esos pesebres vivos, donde había el San José no era un muñeco, sino era uno, ¿no? Y el niño Dios, incluso a mi papá le decían el nene Chu porque mi abuela lo prestaba para los pesebres. No te puedo Que decíamos pesebres vivos, es que es nuestra religión. Sí, entonces, hay que vivirlo, hay que vivirlo. Entonces sí que yo siempre desde niño estuve en el teatro. Ya veo. No, pues te pones a pensar y es verdad. De verdad, mi abuela y mi abuela y mi tía Concha, que era una caja de música, ¿sabes? Y somos de carnaval también. Santa Marta es la cuna del carnaval en Colombia. Fue la ciudad más antigua, recibimos el carnaval de Canarias que vino de Cádiz y todo ese cuento. Si teníamos ese... Y toda parte de mi familia era muy seria, muy rezandera y las otras eran de... Bochinche. De canasta y la comparsa y a disfrazarnos, ¿no? Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención tuya, que a lo mejor la gente no lo conoce, es que tú eres un ser extremadamente intelectual, con un erudito de tu país. Tú te conoces la historia de Colombia y yo diría de Latinoamérica con una exquisitez que es un deleite sentarte a platicar contigo de como tú echas los cuentos, porque además lo vives. ¿Eso de dónde nace esa de descubrir nuestra historia? Yo creo que es tu curiosidad innata. De pronto sí, pero ¿sabes qué? Yo agradezco a los historiadores, a la gente que se dio el trabajo de dejarnos cosas escritas y darnos pistas para entender quiénes somos. Porque es que es importante uno entender quiénes somos y qué nos pasó y todo eso. Entonces, es algo que me apasiona. Pero de ahí viene... Además, porque entonces, sí, nacimos en una sociedad que era, aquí no pasó nada, aquí no hay nada, aquí nada, esto no vale mucho, prepárate bien para que llegues bien lejos y por lo general llegar bien lejos era irse lejos de la casa. Correcto. Entonces, de repente... Era irse lejos del país. Pero es lo increíble, pero es lo que nos pasó y uno entiende, cuando conoce la historia, uno entiende. Ya. Y uno entonces se vuelve más generoso con lo tuyo, porque uno entiende lo que nos pasó. Correcto. Y no nos echamos culpa, sino que uno entiende la historia y entonces uno puede entender muchas cosas, ¿me entiendes? Y vas a empezar a descubrir cosas que vas a amar. Obvio. Dios mío, eso pasó en este pueblo donde estoy. Sí, aquí hubo esto y pasó esto y esto. Dios mío, qué maravilla. Entonces, sí, de verdad, yo he vivido un tiempo donde como que por lo que me pasó de viajar y cantar y recorrer España de arriba abajo, recorrer Hispanoamérica, cogí a Venezuela por carretera, por avión, por avioneta, ¿sabes? Y aprendí cosas de lo que somos, de quiénes somos y qué nos pasó. Y yo creo que ahí lo bonito de esto es el arraigo con el que tú has hecho tu música. Pero precisamente ahí está la parte que es la dicotomía de esto, de que tú agarras una música un género muy propio y lo revolucionas con una imagen completamente disasociada de lo que era el vallenato. Sí. Tú sales con aquellos chorcitos de blue jean vestido con esta pinta, esos pelos tipo rock. Era como el rock y el vallenato en una persona. ¿Cómo surgió eso, Carlos? ¿Cómo llegaste? Porque ¿Fue algo que tú lo diseñaste en tu cabeza como a nivel de marketing o fue una cosa que se dio de manera espontánea? Pero yo creo que ahí tiene que ver todo lo que yo estudiaba, lo que yo empezaba a saber de nuestra música, de lo que ya entendía de la industria. Porque ya yo había cantado baladas, ya había cantado con las bandas de rock, había cantado boleros toda mi vida, había cantado todo. Y entendía, y trabajar con las baladas, ¿no? Porque, claro, la balada era el pop que existía para los que hablábamos en español. Y por lo general era una copia más o menos de las baladas que estaban en italiano o estaban en inglés. Sí. Y uno empieza a buscar ese camino de ¿qué puedo hacer como cantante que sea original? ¿Qué tengo que copiar para ser original? ¿Qué tengo que copiar de la industria? ¿Qué hizo la industria para encontrar esos sonidos? Si todos partieron de sonidos ancestrales. Es decir, el blues, incluso antes de que existiera un estudio de grabación, había una música que estaba ahí. Cuando llega la industria, con eso construyen la industria.
electrifican cosas, industrializan sonidos. Cogen una colección de tambores que los tocaban antes, 10 tamboreros, y dice unos manes, dicen, bueno, yo voy a poner este tambor aquí, este sonido aquí, los tambores por aquí, y lo va a tocar uno con 2 palos. Se llama batería. Claro, Sí, claro. pero ¿de dónde viene? Claro. ¿De dónde viene? Vienen los tambores ancestrales. Claro. ¿Entiendes? Claro, y ya no lo llamaron folclore, eso lo llamaron rock and roll. Claro, pero ahí Y entonces yo decía, yo no voy a hacer folclore. Yo ya sé la diferencia que hay en un folclorista y Carlos Vives. Carlos Vives es galán de telenovelas, forma parte de la industria, hace comerciales de televisión, lo patrocina una gaseosa. ¿Me entiendes? Un tipo, es un Elvis. ¿No? Yo lo dije en una canción, es un Elvis cienaguero, que ciénaga la tierra cumbiambera donde yo soy. Entonces, no. Era como entender que no solamente nuestra música podía formar parte del pasado, sino que tenía futuro. Porque entonces, no, tú eres joven, entonces tú tienes que imitar a alguien que tiene éxito en otra parte. Porque si eres joven no vas a cantar folclore. Porque el folclore es con chancleta, el folclore es con sombrero, el folclore es con ruana. Y ahí es mi folclore es con pregunta. cosas. No se puede hacer cosas porque el folclore no lo permite. No se puede decir. Entonces yo sabía que yo no era folclorista. Y ahí es mi pregunta, porque siendo Colombia como es, de tradicionalista, y para los puristas de la música, te tuviste que haber enfrentado seguramente unas críticas horribles. Y de gente muy, digo, a quien respeto intelectualmente. Tuvieron unas palabras un poco... ¿Qué te decían? No, que yo estaba dañando el folclore, que yo estaba injuriando el folclore. Y yo les decía, no, yo no hago folclore. No, yo soy un joven. ¿Ven la diferencia entre Alejo Durán y Carlos Vives? Hay una gran diferencia, porque uno es folclore, era tradición oral, y el otro es industria. Claro. Entonces yo entendía que yo no era folclorista. Entonces a mí no me importaban las reglas folclóricas. Yo quiero construir el rock de mi pueblo, que era la música moderna a partir de patrones que heredamos en la cumbia, en los vallenatos, en la gaita. Bueno, aquí no hay frontera, menos entre Colombia y Venezuela, porque somos la misma gente. Entonces, nada, es un pensamiento mío que incluso mucha parte de la industria no comparte, y está bien, porque... Pero es que ahí viene precisamente esa frase que digo al principio de este podcast, que es que no esperes las oportunidades, genéralas, que fue lo que tú hiciste. ¿Tú sientes que la fama y el éxito te llegó muy temprano o que tuviste que caminar un largo trayecto antes de alcanzarlo? ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo que decir que he sido privilegiado porque he tenido cariño, he tenido oportunidades para trabajar desde que salí del colegio. Me contrataban en el bar, me daban el papel en la novela, me grabaron el primer disco, el segundo. Tengo que decirte que he sido privilegiado. Tal vez era una industria también diferente, ¿no? Otra época. Pero esto no se acaba. Esto se construye todos los días. Esto no se acaba, esto se construye todos los días. Tú no vas a llegar. ¿A dónde vas a llegar? No vamos a llegar. Es decir, no nos va a alcanzar el tiempo para llegar. Sí, pero es que ahí te llevo a algo que admiro porque tú te mantienes vigente, como lo digo. Bueno, de hecho, las colaboraciones que hiciste con Shakira en su momento, o sea, fue maravillosa esa colaboración. Hablamos de eso rapidito. Sí. ¿Cómo llegó ese momento con Shakira? ¿Cómo fue? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Pues eso es algo que la gente quería y eso es algo que entendió nuestro presidente de la compañía. Y por eso cuando yo entregué aquella vez ese disco, él no dudó en mostrárselo a Shaki, ¿sabes? No dudó. Porque él quería eso, porque él sabía también que nuestra gente quería eso. Y entonces éramos como muy representativos de Colombia. Y entonces tenía que darse ese momento. Pero tú el tema de la bicicleta, ¿lo escribiste para Shakira pensando en ella? ¿O cómo? No, es que es lo más divino. No, ni siquiera se llamaba la bicicleta. ¿Ah, no? No. Yo hablaba de la bicicleta, pero no había escogido ese nombre. Yo con mi nostalgia y mi femme fatale le puse vallenato desesperado. No, en serio, le puse un vallenato desesperado. Ajá. Entonces, de todas las letras, que cuando fui a poner la canción, me pareció que eso era, así debía llamarse el disco. Entonces le puse vallenato desesperado. Entonces, cuando le llegó a Shakira, se llama el vallenato desesperado. Por supuesto, Shakira nunca dijo el vallenato desesperado. Empezó a decirme, oye, Carlos, te mando la bicicleta para tal cosa. Oye, recibí la bicicleta, me encantó. Mira lo que le hice a la bicicleta. Mira la parte que le sumé.
O sea, casi que fue ella la que lembró la canción La Bicicleta. No, ella fue la que le puso bicicleta. Y yo cuando ella empezó a decirme la bicicleta, yo dije, se quedó la bicicleta. Voy a pelear yo por el vallenato desesperado. Que además es un regalo musical muy lindo porque es una canción muy hermosa. No, sí, muy hermosa. Sí, pero, ¿sabes? Claro, yo no sabía, pero yo sí vi cuando a Shaki le gustó, le dije, uy, esta canción se bailó. ¿Cómo se fue? Sí, cómo se fue. Y ahí te pregunto y vuelvo a ese, no sé cómo explicarlo, porque tú tienes algo que eso no se puede comprar, que es el carisma. Eso o lo tienes o no lo tienes. Tú tienes un magnetismo. Y esa es parte también de tu éxito, que tú le caes bien a la gente. Por eso yo decía porque cuando yo pienso en Carlos Vives, yo pienso en Carlos Vives, de toda mi vida profesional, desde que estoy joven, el nombre tuyo está presente. Y te estaba diciendo que recuerdo haberte visto aquí en un premio Lo Nuestro con los chorcitos, los pelos, la guitarra, y decía, este tipo es un fenómeno, un crack. Por eso te digo, cuando tú alcanzas la fama y el éxito tan rotundo, tan joven, ¿cómo haces para que eso no trabaje en tu contra? Porque yo siento que a ti nunca te trabaja en tu contra. Porque escogí un molde. Yo entiendo, mira, yo he visto en esta industria que muchas veces el management maneja al artista de una manera, no puedes tener novia, no sé qué, bodyguards, y para acá. Hay todo una parafernalia que forma parte de esta industria. Sí, un aparataje. Sí, es un aparataje, entonces el artista no se puede tocar, el artista no sé qué, con los niños no, porque es que tú eso vas con las chicas, no, con las ancianas tampoco, porque es que tú eres un joven. Me explico, una vaina, un pocotón de normas que al final no casan mucho con lo que yo escogí. Claro. Y moldear mi artista, ¿me entiendes? Habían cosas de esos viejos músicos de mi tierra que amaba, y era ese charm, gente muy humilde, gente sin dinero, pero con brillantes, ¿sí? Con un charme en el trato a la mujer, al niño, ¿me entiendes? Y hasta el niño se quedaba uno enamorado porque te hacían una cosita, una cosa linda, y tú, y como todo el mundo aplaudía a ese señor y todo el mundo le parecía genial lo que construía con su música, uno terminaba amando a ese señor. Y tenían siempre una palabra elegante con las mujeres, caballerosa con los hombres, cariñoso con los niños. ¿Sabes? Yo quería ser un artista así, era como para todos. En una industria que cada vez se fragmentaba más. Esta música para acá, esta música para esta gente, esta música para otra gente. Yo quería ser un artista para todos. Y a mí me gusta de mis conciertos porque los veo a todos. Veo a los abuelos, veo a los tíos, veo a la mamá, veo a los pelados. Y eso me conecta con el comienzo de todo esto. Claro, y otra cosa muy hermosa que yo veo de ti, que a lo mejor la gente no lo sabe, es que tu esposa Claudia Elena está contigo en todo momento y ustedes son un equipo. Es mi Manuela Sáenz. Sí, completamente. O sea, vos de la vaina que me mataron por la ventana que me tiré y la vaina. Cuéntame cómo llega Claudia Elena a tu vida, cómo se conocen, cómo surge este romance, bellísima además. Hermosa mujer. Es un momento muy difícil de mi vida. Yo creo que donde a veces explotan las cosas y pasan las cosas es como en un momento de mucha crisis, ¿sabes? De estar pasándola mal con mi familia, con todo. Escogí muy mal, tal vez, mi equipo de trabajo. ¿Sabes? A quien había dado todas las responsabilidades de mi socio, a quien había dado mi responsabilidad, lo otro, todo, y todo explotó. Todo explotó. Y estuve 8 años por fuera. Wow. 8 años sin... Por ahí se acordaban de mí, iba a hacer un concierto en Ecuador, ahí muy cerquita de la casa, donde siempre ha habido mucho cariño. Y en ese interín de cosas, de volver a regresar a trabajar donde siempre había trabajado, ahí en mi casa, donde tengo ahí el teatro y la cosa, estar haciendo cosas para los niños los domingos y bueno, trabajando en lo que me gusta como podía en ese momento. Claro. ¿No? Entonces, es que lo triste de esta historia es que le pasa a muchos artistas que en algún momento de su vida la industria que les abrió las puertas grandes a veces les cierra la puerta de atrás. Yo así lo sentimos, pero claro, yo también me equivoqué en escoger la gente, me equivoqué en muchas cosas.
Pero al final, en ese interín de cosas, en esa hora aparece en mi vida Claudia. Y aparece porque yo tenía que hacer había hecho un álbum que se llamaba Déjame Entrar, que entre otras vainas fue con el álbum que gané el primer Grammy americano. ¡Wow! Sí, que fue increíble. Entonces, todo empezó a cambiar ahí. Entonces, me habían presentado el casting. ¿Ok? Me habían presentado el casting. Yo dije, no es lo que yo quiero. Eran unas mujeres maravillosas, espectaculares, despampanantes y todo, pero había algo que no. Yo decía, no es. Y yo había estado, como una semana antes me habían hecho un homenaje. Yo tuve un programa underground en la televisión nacional a las 10:30 de la noche que se llamó La Tele. En esas épocas tuve, y fue un programa muy exitoso. Entonces, quien había ocupado ese segmento en el canal me quería hacer un homenaje, entonces me invitaron. Y yo había tenido problemas con el canal, entonces como que limamos asperezas y toda la cosa. Y esa noche conocí a Claudia. El día que me hicieron ese homenaje, ella estaba allá en el canal. El productor del canal me dijo, mira, Claudia quiere conocerte. Y ya dije, esta era la señorita Antioquia. Yo me acuerdo que ella había hablado muy bien de mí alguna vez, ¿sabes? Ese tipo ahí no me acordé. Y entonces, claro, en que estoy rechazando el casting, digo, Claudia. Y digo a mi gente, mira, conocí a Claudia Elena Vázquez. ¿Se acuerdan la señorita Antioquia que está ahora tiene un programa de televisión, RCN, no sé qué? Ella es perfecta para el video. Y ella es la protagonista del video. Y desde ahí, no, ni siquiera en el video, pero ya de por ahí cerquita ya, nos empezamos a buscar. Qué historia más... Yo no conocía esta historia con ese lujo de detalles. Sí. Y me parece increíble porque a veces yo los veo a ustedes tan compenetrados. Ella te cuida tanto. Sí, es increíble. Trabajar juntos con una pareja es maravilloso, pero no es fácil. No, ya lo dijiste todo. Es maravilloso, pero no es fácil. ¿Cómo entonces comienza esa magia? ¿Cómo comienza esa relación? ¿Cuándo dejan ustedes de ser amigos para convertirse miércoles se me defiende en pareja? No, cuando ella vio que yo iba de culo para el estanco. Ella siempre estuvo aún más. Yo a veces no tenía trabajo y trabajaba para ella. Ella tenía un super spa increíble porque ella es ingeniera química. Ella hacía las cremas, los jabones, todas las cosas para el spa, que era un spa con un socio. Y yo trabajaba en el departamento de mantenimiento. Y a veces hacía música en el restaurante. Y es verdad. Y nada, y lo mío iba muy mal y cada vez más mal, hasta que ella dijo, oye, ven acá, en serio. Decir, después de todo lo que te ha pasado, ¿ya no quieres más? Y yo, no, sí quiero más. Bueno, trabajemos entonces. Y empezó a trabajar para mí. Ya yo no trabajé más en el spa. Y empezó a trabajar para mí y para todos, porque de la mano de ella apareció un gran amigo a quien yo le había huido toda la vida, que es Walter Colm, ¿no? Y de repente, me dio hasta vergüenza ver a Walter, porque me dice, Claudia, bueno, te voy a traer a Walter. Y yo, no, yo me le escondí tanto tiempo a Walter que me da pena. Claro. No, ella trajo todas las cosas, todas las cosas maravillosas a mi vida y a mi casa. Yo creo y a mi familia. Claro. Toda. ¿Cuántos hijos tienes tú en total? 4. Eso sonó durísimo. No, digo, porque con Claudia tienes ¿cuántos? Dos. Y dos con con tu primer matrimonio. Ajá. Sí. Pero cuando tú dices esto es porque yo he tenido el privilegio de compartir contigo en Colombia y he visto cómo son familia. Ahí todos son familia. Sí. Y eso lo construye a base de una buena mujer. Sí, no, es que va a muchos valores. Y yo creo que tú lo que me estás contando, y para los que no entiendan, Walter Colm es uno de los representantes de música más importantes de la industria de habla hispana. Manager de Carlos, manager en su momento de Maluma, en fin. Pero lo que yo estoy rescatando de esto es que ella tuvo la visión de orquestar el resurgimiento de Carlos Vives con el equipo correcto. Total. Por eso dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Aquí detrás de una gran mujer hay un hombre trabajando berracamente.
y hasta la fecha. Hasta la fecha. No, fue maravilloso, fue definitivo. Es decir, ella creía más, es que además, fíjate, descubrí que ella creía más en mí que yo mismo. Así no es la verdad. Es que yo creo que si tú le hubieras dicho en ese momento, no quiero más, a lo mejor ella te hubiera entendido y te hubiera apoyado en cualquier otra cosa que hubieras querido hacer. Pero creo que ella vio en ti la capacidad que a lo mejor... ella vio en ti la capacidad que te tenías y que a lo mejor no lo veías en ese momento, porque a veces cuando uno está porreado por estos golpes que te da la industria, sí, es correcto. Dudas de ti mismo. Sí, no, total. Y sí, es verdad, yo nunca soñé esa vida aquí, ya me voy a poner pretencioso, ya me gané estos Grammy, ya no, es decir, ¿para qué vas a aspirar a más? Y no, había más. Y Clau, desde que era muy peladita, que oyó mis primeros discos, ella en su corazón valoró que yo hiciera la música colombiana. ¿Sabes? Que, digamos que hubiese buscado ser original y grabar de la manera como grabamos la música. Ella, es algo que yo sé que ella valoró. Entonces, fíjate, había algo que ella valoraba profundamente de lo que hacíamos. Claro. Y de lo que podía representar para nosotros eso. Y del mensaje que eso llevaba para las nuevas generaciones también, de alguna manera, ¿no? Entonces, mira cómo valoró eso. Y eso siempre lo tuvo presente. Y eso me ayudó a enamorarla, porque si no... Desde luego. Pero cuando hablamos de la vigencia, acabas de presentarte en Premios Lo Nuestro, cantaste en el escenario de Premios Lo Nuestro, nueva música. Dios mío. ¿Cómo haces ahora para...? Mi pregunta es, cuando tú escoges hoy por hoy un tema, asumo que ya siendo Carlos Vives, no lo escoges por un tema comercial, sino que lo escoges, ¿cómo escoges tu música? Quizás a lo que yo voy hoy por hoy, pero con tu experiencia, con tu madurez, con tu estrellato. No, pero siempre hay un lenguaje comercial para lo que nosotros hacemos. Al final, es lo que yo te decía, que yo me diferenciaba folcloristas en que nuestra área comercial de industrializar cosas y de hacer música moderna y hacer música que pegue y que funcione y que compita, ¿sabes? Eso ha estado desde el principio. Pero claro, hay algo que es un camino que tomamos con nuestra identidad, como rescatar mucho de esa herencia que tenemos de ser españoles, de ser indígenas, de ser africanos, de ser sirio-libaneses, de toda la locura que es nuestro Caribe y de ese cruce de caminos que hemos ido. Que también es la riqueza nuestra, es nuestra identidad. Que es lo que nos conecta. Por eso encontramos trabajo en todas partes. Nos conecta a nivel universal en todas partes. Nos conecta a nivel universal. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, claro, a mí siempre busco impactar, sorprender con lo que hagamos, tú también con lo tuyo, con tus vainas y tu moda y todo tu cuento. Si uno busca siempre sorprender a la gente y sorprender gratamente, ¿sí? Y aquí muchas veces desde cosas que desde cosas que no apreciamos mucho y de repente las podemos sacar y la gente dice, yo que no valoré esto, mira cómo suena esto, mira qué rico esto, eso soy yo también, qué rico, ¿no? Entonces sí hay algo que tenemos que cuidar de lo que hicimos y que la gente lo amó de nuestra música, que la gente amó eso. Claro. Y eso no puede perder, esa esencia no se puede perder. Y la autenticidad. ¿Cómo seguir entonces cada vez, me entiendes, sorprender? Eso es que yo he hablado, y me hago reservar los nombres, pero he hablado con ejecutivos de la industria de la música y me dicen que ellos tienen un gran problema con nuevos talentos, porque a veces pegan una canción, reciben las regalías de esa canción y se acomodan. Que ya no quieren hacer más cosas. Con tu experiencia, ¿cómo peleas tú o cómo batallas tú mismo para mantenerte relevante en una industria que está sobresaturada de música hoy por hoy, para mantenerte a flote y arriba como lo has hecho? Ay, ¿para qué cantamos? ¿Por qué cantamos al final? Lo vamos uno aprendiendo también. Esos pelados que de pronto graban ese primer sencillo, la historia que tú dices, no saben exactamente por qué cantan, o si no está la vanidad. A veces la vanidad está primero y entonces la fama, yo voy a llegar a esto y quiero esto. Pero hay un momento en que empiezas a buscar ser original, pero no solamente ser original, sino ser útil. Ser útil para tu comunidad.
Es que yo no aspiraba al principio, yo te decía, yo quería ser útil para mis papás y sus amigos, que ellos oyeran lo que yo estaba haciendo y yo era feliz. Pero si además esto es útil para mi comunidad y para el pueblo vallenato, que cuando en España decían el rey del vallenato, ellos se sentían orgullosos, ¿me entiendes? Que Carlos le dijeran en España el rey del vallenato y que ya los españoles estuvieran bailando, eso para ellos era una cosa, ¿entiendes? Y entonces me dieron y me hicieron el homenaje y soy una de las figuras del pueblo vallenato y soy el canciller del Festival de la Leyenda Vallenata. Entonces, yo digo, encontré como un sentido en mi vida la música de hablar bien de cosas de mi país cuando se hablaba mal de toda nuestra gente. Encontré un sentido. Y eso terminó conectándome ¿con quién? Con mis hermanos gemelos siameses de Venezuela, con mis hermanos gemelos siameses de Ecuador, con mis hermanos gemelos siameses de Panamá, ¿entiendes? Con mis hermanos costeños de Puerto Rico. Es decir, al final hubo algo de escoger ese camino que me conectó con Hispanoamérica. Porque al final es claro verlo en la historia y yo, que he leído bastante ya sobre esta historia, veo que éramos el mismo pueblo. Sí, nos dividimos en pedacitos y vainas, pero al final sí, encontré que eso había un sentido. Entonces yo creo que el cantante, en la juventud al principio hay mucho de vaina, entonces están los cantantes que me gustan y yo quiero verme como él y me voy a vestir parecido y yo quiero formar parte de esto y si lo que está pegando es el reggaetón yo también voy a y voy a cantar así también porque así te canta todo el mundo. No, eso es una maravilla. Pero cuando tú empiezas a madurar, dices, espérate, está bien este furor de las modas y de la cosa que voy a dejar. Yo me imagino, yo pienso a veces me he comido estas palabras en lugares importantes, tal vez por no crear polémica y vainas, pero no es bueno llegar a viejo en una carrera como la nuestra, habiendo hecho mucho dinero, sin haber dejado cosas en el corazón de la gente y que te sirvan a ti y a tu comunidad, ¿no? Qué bello y te lo agradezco que lo digas porque este espacio en el que estamos hoy, yo tuve ese nivel de conciencia que yo dije, yo estoy entreteniendo a la gente con lo que hago en la televisión, pero no estoy dejando nada posterior, no estoy dejando un legado, no estoy dejando unas herramientas que puedan mejorar a la gente que nos mira. Sí. Usar ese carisma. Y mi gran pelea, Carlos, mi gran pelea en la televisión en los últimos años es que yo me sentaba contigo a hacer una entrevista así y lo que les interesaba a mis editores o productores era el chisme. Claro. Y yo les decía, pero es que el grueso, lo sabroso, lo que puede dejar un impacto, no, eso no nos interesa. ¿Con quién se peleó? ¿De quién lo de? Y entendí que no, pero eso viene con la madurez. Y este espacio hoy por hoy lo ven muchísimo más de lo que me veían a mí en la televisión. Entonces entiendo y resuena conmigo absolutamente bien lo que estás diciendo. No. Cuando una persona como tú se plantea hacer un tour, porque este año 2026 vas a hacer un tour. ¿Cómo te enfrentas a ese? O sea, ¿qué diferencia hay cuando lo hacías que tenías 25 años ahora? No, me hace sentir muy joven enfrentar un tour como el Tour al Sol. Me hace sentir muy... Háblame de muy ese bien. tour. No, es muy lindo, es una historia muy linda, además porque sí, es un viaje al interior, es un viaje desde la tierra del olvido al último disco. Voy a cantar muchas canciones del nuevo álbum. Vamos a hacer ese recorrido, ese amanecer que termina en la noche, en esa noche de fiesta, pero que viaja, hace todo el ciclo del sol, ¿no? Es muy hermoso ese concepto, a mí me encanta. Además, tú sabes que somos completamente dependientes del sol, sí, para nuestra alegría, para nuestra... yo dependo anímicamente del sol. Yo también. Dependo anímicamente. Yo sé cómo es esa vaina. Y porque como estamos hechos, donde vivimos, sí, aquí, donde nacimos, allá. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Venimos de nuestros ancestros, adoraban el sol. Entonces, uno cree, esas cosas no se pierden. Y entonces el sol es alegría. Todos necesitamos el sol para ser felices. Entonces, toda la película que encierra el concierto es un viaje al sol. De una manera muy divertida. Porque tiene algo de Elon Musk. Bueno, sí. Pero sobre todo tiene de la tropicalidad y de la tierra de donde venimos, ¿me entiendes? Que es una tierra donde el sol pega muy duro, ¿no? Y hasta nuestros ancestros españoles decidieron subirse un poquito más arriba porque ahí abajo estaba pegando. Ahí donde nació la cumbia, pegaba demasiado duro, ¿no? Es verdad. ¿Verdad? ¿Y cuántas ciudades, qué países vas a estar? No, son un montón. En principio, Estados Unidos, Canadá.
Y yo digo la Gran Colombia. Que sí lo es. Porque voy a Ecuador, vamos a ir cerquita de la casa, vuelvo a cantar en Colombia, que tenía muchos años de no hacer un tour en Colombia. Entonces tengo una emoción muy grande porque voy a regresar a estadios, a lugares donde empecé y que no hemos vuelto. Porque la música nos sacó y el mundo nos llevó y nos la ha hecho cantar a otras partes. Ahora vuelvo a muchas de esas ciudades y me tiene muy, muy emocionado porque va a ser mucha nostalgia, pero al mismo tiempo la oportunidad de mostrar cómo crecimos, a dónde hemos llevado nuestra música, a cómo suena, con mucha calidad, una cosa medio teatral. Tiene una cosa muy especial. Me imagino que sí, Me imagino que sí. No sé, como 20 ciudades por lo menos. Wow, si no más. Y te digo algo, yo creo que va a ser un regalo para el público porque tú sobre el escenario eres magnético, te entregas. O sea, es una entrega bellísima. Verte a ti, Marc Anthony, sobre el escenario es igual. Son personas que se entregan, que lo dan todo. Y yo pienso que esa conexión con el público es importantísimo. ¿Cómo te ves tú con el tema de las redes sociales, el TikTok y esas cosas? ¿Han tenido que obligarte a entrar en este universo para conectarte con la nueva gente? Total. Son instrumentos, son herramientas de estos tiempos para poder, al final, comunicar lo mismo. Sí. ¿Entiendes? Porque cada uno te da un lenguaje, entonces, pero al final uno tiene que ser uno y uno tiene que aprovechar para que la gente lo conozca más a uno y mostrar lo que uno realmente es y las facetas y las jodederas y el espíritu nuestro. Es que además se presta mucho porque nosotros como costeños tenemos un espíritu muy jodedor. Muy jodedor. Así es. Y se presta mucho para el TikTok, para tirarle buena energía a la gente. Y me pregunto si alguno de tus hijos tiene esa vena artística. No, pero todo. Es decir, Lucía es... Mi mujer dice que Lucy es la más parecida a mí porque es así. No, yo la veo. Ahora está preparando un disco y estoy viendo los videos y todo. Yo digo, parecen hechos por mí. ¿En serio? ¿Qué edad Porque tiene ella? Ella no puede entrar por la puerta. Ella tiene que subirse por una escalera, subirse a una ventana para subirse al techo de la casa, para bajarse por no sé qué más vaina. Es un personaje así. Entonces digo, O sea, me veo yo ahí, la vena. me veo yo ahí pintado. ¿Qué edad tiene ella? Lucy acaba de cumplir 30. Acaba de llegar al tercer piso. Al tercer piso. Sí. ¿Y cómo la ves con su música? ¿Te pide consejos? ¿Te pide asesoría? Estoy empezando a ganarme nuevamente su corazón. Y por supuesto, a esa distancia, cuando ella decide coger esto, empieza, en vez de buscar una cercanía, crea una distancia ahí con esto. Y yo poco a poco ahí medio metiendo y dándole mis espacios donde trabajamos, equipos productores, músicos, ingenieros con los que trabajo. Ven, acércate. Pero quiere que los hijos sean felices y se... Claro, pero a lo mejor lo hace por esa cosa que creo yo le pasa a muchos hijos de famosos que quieren hacer su nombre propio. Total. Tienes toda la razón. No quiere que está claro. que la sombra de Carlos Vives sea el punto focal. Es verdad. ¿Y qué tipo de música es? Es como indie. Es como un pop viejo, pero me encanta. Y hay una canción, ¿cómo se llama la nueva canción? Bueno, está Claudia aquí. No, es que hay una canción que me encantó y vi el video y me pareció que está tan loca como yo. Pero ni siquiera te muestra las cosas antes. No te permite que entres en ese universo. Sí, un poquito. Ahorita más. Está empezando a armar el disco. Ya he dado opinado sobre algunas canciones. Pero divina. Pero todos ellos tienen algo con la música. Carlos G. No, y ya Carlos G cosecha todo el tiempo y es un campesino, pero también me da consejos en la música y le da consejos a la hermana. Y Pedro, que ha sido ingeniero, Speak Hoover, salió como la mamá, super brain y matemática y la cosa, ya está produciendo, está empezando a producir, está descubriendo todos estos computadores y todas estas maquinitas. Esta vaina ya se le está metiendo, a él le gusta. Y Elena, que canta, que actúa, ha decidido estudiar cine. Pero, mejor dicho, harías un team con ella para las películas, porque se sabe todas las películas, todos los autores, todos los directores, los actores, toda la cosa. Es una pasión por el cine, pero una pasión desde chiquita. Y desde chiquita escribe cositas y cuentos, y toca el piano, y toca bajo, pero dirección de cine, escribir guiones, es una cosa que desde chiquita escribe vaina. Fíjate que yo veo que es que eso lo traen de ti. Esa pasión. Tú eres un tipo muy apasionado. De pronto el trabajo, de la pasión de la mamá.
Eso te iba a preguntar. Tú sabes que Claro, Claudia Elena es como una mujer, para el que la conozca, es como etérea. ajá, Ella es perfecta, siempre está como ecuánime. En algún momento Claudia Elena pierde los estribos. Diga cuando se le... Menos mal que no está. Ey, que no salga aquí de nosotros. No, cuando le sale el paisa, ¡ja! Patrón, el Vázquez o el Ángel, no sé. Hay que, se paga escondedero a peso. Oiga, ay, sí, porque es que es una vaina. Yo soy una veleta, yo, vamos para acá, sí, no, vaya, pero bueno, no, una vaina no es una vaina así, Seba. Es una cosa seria, es una matrona total. Sí, yo me río cuando dicen, no, que el patriarcado, ¿en serio? A lo mejor es el matriarcado con esa cara de dulzura. Porque es una mujer muy dulce. No, completamente encantadora, completamente dulce, cariñosa. Es decir, es una mujer completa. Qué maravilla. Es una mujer en todo el sentido de la palabra y de esa capacidad que tienen a ellos de trabajar y de cuidar, ¿no? La capacidad de cuidar, Sí. que hoy como que se desprecia, ¿no? Que la mujer no cuida. Perdón, es la maestra de cuidarnos la vida y de cuidar el planeta, de cuidar todo. Ellas son las... No, inclusive de cuidarte. Y no, es decir, a mí nunca nadie me había cuidado. Fíjate, eso me pasó con ella. Fíjate qué bonito que digas eso. No, pero en mi vida nadie me había cuidado. ¿En serio? Por mi madre. Y si lo digo, mi mamá me puede oír. Pero es que nos pasó una cosa muy difícil y no había para cuidar mucho. Pero así que valorara tanto lo que yo hago, que empezara, ¿sabes? Eso lo trajo Claudia. Y yo quiero hacer una acotación. Justamente antes de comenzar la entrevista, estaba aquí otro artista que nos tomamos una foto de los tres del recuerdo y Claudia Elena, tan linda, llega y te empieza a mover el pelo y te dice, no, hay que peinártelo un poquito mejor. O sea, ese tipo de detalle, ese cuidado no solamente, no es un cuidado por tu imagen, es un cuidado de amor. Todos nos merecemos a alguien que nos quiera así. Ya. Todos. Nos merecemos a alguien que nos quiera así. Que nos cuide, donde podamos hacer equipo. ¿Sabes? Es una belleza lo que te ha pasado con Claudia Elena. Sí, es una belleza. ¿Cuántos años llevan juntos ya? Lo que tú decías no es fácil, ¿no? No. Hay momentos, claro, porque hay momentos que asumimos el trabajo, entonces ya no es mi esposa, sino es una pieza importante de la estrategia del trabajo. De tu Entonces, equipo. Y yo discuto, ¿me entiendes? Porque eso no se va a hacer así, eso se hace así, no se hace así. No porque yo soy el artista, no me importa porque yo soy Es decir, no es fácil. ¿Cómo se Y entonces a veces es así, que dije, a veces no lo quiere separar porque a veces llega a la casa con lo mismo y yo digo, no, perdóname, estamos en la casa aquí, no me vengas a hablar de nada. Apaga. Apaga que ya no estamos en la oficina. Quítate ese sombrero. Ya aquí estoy en la casa. No, pero es maravillosa. Es maravillosa, es maravillosa. Y verlos juntos de verdad que es un deleite porque... ¿Cuántos años llevan juntos ya? Vamos a cumplir 20 ya. Bueno, más de 2 décadas. Sí, más de 2 décadas. Y yo cada vez que los veo a ustedes, los veo cómplices. No importa. Exacto. No importa, pero los veo cómplices, los veo enamorados, los veo amigos, los veo colegas, los veo todo. Sí. Y yo pienso que eso también es parte del éxito, como dices tú. Sí. Sabes que tenemos... uno como artista siempre con la guitarra, uno lo llamaban para apóyame a mi fundación que trabajo contra el SIDA, apóyame aquí para los niños, apóyame en esto. Y uno siempre con la guitarra, vamos a apoyar, no sé qué. Un día me dijo Claudia, ¿por qué no haces tu fundación y trabajas en Santa Marta, donde siempre te estás quejando de que no pasa esto, de que no hay esto, de que pasa esto? Y empezamos a trabajar. Y eso es otra dimensión de cosas, porque nos acerca a cosas que han estado en el afecto desde la infancia, pero que hoy podemos formar parte de la solución a problemas que no quiere uno compartir con la gente, ¿me entiendes? Contarle a la gente que hay niños y niñas que les pasa eso, Claro. que hay familias que les pasa cosas que son demasiado fuertes, que nadie se merece y que no es posible que en nuestros países sigan pasando cosas así. Entonces ya hoy estamos inmersos en mucho de ese trabajo y eso nos une mucho. Y ese es un trabajo. Nos hace seres agradecidos con la vida. Y ese es el trabajo que siento yo que Dios y el universo te recompensa de mayor manera, más bonita. Eso sí, no hay... Cuando uno puede cambiar la vida de una familia, cuando uno puede cambiar la situación de la gente en ciertos lugares, marica, eso no hay
cosa que se sienta mejor en el Más corazón satisfactorio. y más satisfactorio. Ese es el término. Ven acá, ¿por qué escogiste este tema Te Dedico como tu nuevo sencillo? Ajá. Cuando tienes todo esta nueva música, ¿por qué escoges este en particular? Tiene ese mensaje de dedicar este álbum, como que yo te dedico el último disco, tiene algo épico, ¿sabes? Y tiene como que algo. Entonces, claro, hay canciones muy poderosas que vas a descubrir, muy románticas, muy rumberas. Hay canciones al perdón, hay canciones a los hijos que ya se van de la casa. Es un álbum que yo digo que ya no se graban así porque yo pienso en las historias que quiero contar, ¿no? Entonces, lo escogimos por eso, ¿no? Lo escogimos porque era... esa fue la pregunta, ¿verdad? Sí, claro, que porque habías Sí. escogido ese en particular. Porque era como el dedicar todo lo que viene. Como dedicar eso, y además de hablar de cosas como ya no se escribe de amores, ya no se escuchan canciones de esas para enamorar. Como ese mensaje de decir, bueno, yo vengo de una época donde el romanticismo era como lo más, y el respeto por ese amor era como lo más sublime, a una época donde cambian muchos de esos valores, donde, sí, entonces claro, es como tiene algo de crítica, tiene algo de un llamado, entonces por eso, porque bueno, es un álbum que yo siento que es como épico. Sí, ya no hay de esto, se va a acabar, este es el último, llévatelo, cómpralo, por favor. Ya no van a ver más así, ya no hay nadie que te ame así, que te dé una rosa. No, y sí. Ya no hay, y aprovecho también para como enumerar canciones de nuestra historia, no mía, sino de esos artistas que uno ha querido siempre, que están por ahí. Pero Carlos, yo creo que no es una denuncia, es una realidad. Ajá. Que esta nueva generación, yo creo que desconoce lo que es una canción donde se hable bonito del amor, donde se respete a la mujer como ese ser sublime que genera esas emociones en ti, porque con todo respeto, el género del reggaetón en muchos aspectos, de manera peyorativa, ha tratado a la mujer de una forma muy agresiva. La ha sexualizado o la ha hipersexualizado de una manera casi que como un objeto. Y cuando tú escuchas, yo crecí con esta música, que era la música de mi mamá, que asumo que es un poco lo tuyo. Claro, y cuando tú descubres una letra así, pienso que le estás regalando a una nueva generación la oportunidad de escuchar el amor bonito. Vamos a comerciales. Dale. Cerraste tan bonito eso. No, pero es que es verdad. Tremendo. Es verdad. O sea, sí. ¿Será que se acabó todo eso definitivamente? Y que yo espero que no. Hoy. Sí. Sí, no. Al final, mira, en la historia siempre hay un valor y un contravalor, y ha habido una cultura y una contracultura, y se privilegia mucho la contracultura. Se privilegia, tiene fines también comerciales y tiene fines... Y también imitamos mucho, entonces el trap es una corriente, hace sexo explícito y nosotros también, entonces lo imitamos en español. Y no hemos leído poesía y no hemos leído buenos autores o ni leemos ya, es decir... Entonces, ante ese panorama, pues es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Ay, sí. Vengo de otra época. No. Vengo de otro tiempo. Pero sí. del futuro. Yo espero que la gente. No, yo espero que no. Yo espero que en algún momento. Del futuro. Claro. ¿Sabes por qué, Carlos? Yo espero que nos hartemos en un momento a escuchar esas letras y queramos rescatar algo bonito que nos haga sentir bien. Oye, te quiero agradecer enormemente que hayas estado aquí contigo. Sabes que pudiera pasar 2 horas más hablando contigo, pero siempre cierro mi podcast preguntándole a mi invitado que comparta cuáles son sus consejos para superar los obstáculos en la vida, para alcanzar el éxito. ¿Cuáles son los de Carlos Vives? Mira para adentro. Si quieres ir para adelante, siempre echa para atrás para coger impulso. Porque allá atrás tienes todo el impulso, tienes toda la sustancia que heredaste, que te dieron o no te dieron en tu casa, ¿sabes? Atrás, tu identidad. Tienes una historia y una identidad. Esa es... Siempre te va a salvar. Siempre te va a dar el ingenio, la creatividad para ganártelo, para ganarte el puesto, para seguir adelante. Tú tienes algo adentro. No mires tanto para afuera. No copies tanto. Copia lo bueno. Copia
ser original. Copia a la gente que ha sido original, porque va a ser algo que es muy tuyo, muy propio, ¿sabes? Y eso te va a hacer única, te va a hacer único. Sí, ahí. Sí, me gustaba la figura literaria esa de que para arrancar para adelante, coge impulso, hay que echar para atrás, ¿sabes? Y echar para atrás es echar una mirada a tu historia, echar una mirada. Y si me lo permites, lo que rescato de lo que estás diciendo, que me fascina, es que tú reconoces en un momento de tu historia que te habías rodeado y que habías escogido mal. Ajá, sí. Y eres la suma de todos esos factores que tú escoges que te rodeen. Entonces ten mucho cuidado y presta mucha atención a ese círculo que te rodea. Sí. Porque eso es un factor determinante para el éxito o para el fracaso. Y que el fracaso no es otra cosa que experiencias que te ayudan a ser mejor. Pero tu historia es de resiliencia, de talento, de amor propio y de haber encontrado a esa persona que logró que tú vieras en ti mismo lo que tú en tu momento quizás no podías ver. Esa persona que me estaba buscando y yo no sabía, y yo la estaba buscando y no sabía. Es así. Que nos estaba buscando. Hay alguien que te está buscando. Y con esa frase tan hermosa de que hay alguien que te está buscando, por si no has encontrado tu media naranja, me encantó esa frase. Eso está ahí. Eso está ahí. Eso viene. Oye, les quiero agradecer nuevamente por su tiempo. Gracias, Carlos, a ti. No, porque a ti, siempre sabes que te disfruto. Para ser tan chévere como siempre. Gracias. Para mí es un placer. Suscríbanse al canal, denle like. Coméntame aquí cuál es tu canción predilecta de Carlos Vives, porque quiero leer esos comentarios porque me da muchísima curiosidad. Y recuerden, lo más importante es un favor que les voy a pedir. Compartan esto. Compártelo con tu círculo, porque nunca sabes cuándo alguien en tu entorno necesita escuchar algún consejo, un testimonio, alguna frase clave que Carlos dijo aquí el día de hoy para que cambie la trayectoria de su vida para bien y para siempre. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Te quiero. Gracias, amor. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir.